Yo estuve aquí en el 75, llegué yo. Entonces yo tengo que hacer un ranchito, tener mis hijitos ahí, donde no le hagan estorbo a nadie. Empezaron a sembrar el arroz y el maíz. Ahora la comercialización de los productos era muy difícil y lo pagaban a muy bajo precio. Entonces la gente fue dejando la agricultura y empezó a trabajar mucho más con la coca. Este lotecito nomás está la coca de así, este lote así, para allá. Y este ratón que usted mira, teníamos nosotros comida sembrado. Y eso es que fumigó la avioneta. La identidad de la persona está vinculada con la tierra, pero la tierra entendida como el sitio donde emergieron. Entonces el vínculo es más que físico, es más que biológico, es una identidad de sustancia donde ese territorio en todos sus matices geográficos de especies vivas hace parte de la construcción de la persona y del grupo. El pueblo Carijona, por su lengua, no pertenece para nada a la región amazónica, pues pertenece a la familia lingüística caribe que tiene su asentamiento en la zona de frontera entre Guayanas y Brasil. Entonces es un grupo que sabemos que hace unos 800 años por lo menos se comenzó a desplazar, se separó de ese sitio original y llegó hasta acá por las confluencias de los ríos de la vertiente del Orinoco. La Trocha Ganadera es una región habitada por campesinos colonos que llegaron del interior del país, que anhelaban, 1, tranquilidad, 2, paz, 3, tener dónde trabajar, donde no estuvieran corriendo de un lado para otro, porque quienes llegaron acá, personas que no tenían tierra. Los campesinos encontraron en esta tierra una oportunidad para recomponer su vida campesina, para recomponer su vida propia y la de sus hijos. Significa la razón de ser campesino y la razón de existir en este mundo. La coca representa para los campesinos un cultivo más que llegó a sus vidas, que llegó al Guaviare, que se apropiaron de manera tímida y después paulatinamente fueron cogiéndole cariño, porque representó una oportunidad económica muy importante en medio de una crisis económica grandísima. Para los campesinos la coca entonces ha significado un modo de vida. Hoy muchos campesinos encontramos que se reconocen como campesinos cocareros, porque entienden y comprenden que no es por hacer el daño que se metieron a cultivar coca, sino porque es una oportunidad que se presentó en un contexto determinado. Entonces vino la coca y el campesino se aferró a eso porque, figúrese, eso da a los 2 meses, o sea, la trabajan a los 2 meses y ya tienen la capacidad para ir a hacer su buena remesa, pura necesidad. Aquí nadie se enriqueció tampoco. Pues la coca, hija tu moro aña yesisha toko atina esivato moro aña loraja moro hija tu atina jeremu aña yesisha toko atina hija tu moro aña atina tamuto hoko moro hija tu atina esivato comena y moro. La coca hay que reconocer que es una de las plantas con 8000 años de domesticación. O sea, es un alimento, tiene
más calcio que la leche, tiene más proteína que muchos alimentos proteicos y se cultivaba como alimento para la subsistencia. Hija tu hokonoyan toto te chivato come y tu chasaka chivae y tu taka moro hija tu kule hija tu hoku hijo tina hija tu hunu tina nayana toto y chivato come dana toto. La dependencia del comercio, las fluctuaciones del comercio de caucho, todo eso paulatinamente pues hizo a la comunidad carijona dependiente de bienes y del dinero. Sí, ese es un principio como inicia el cultivo tras la caída de los precios del caucho. Y en ese tiempo entonces llegan colonos con un plan de producción distinto y los contratan para sembrar coca, y en eso los carijona, mientras está cayendo el precio del caucho, logran conseguir una estabilidad para sus necesidades básicas. O sea, la gente no empieza a cultivar coca sabiendo que es una planta directamente para el narcotráfico. La gente se vincula así como le compran a la gente piña, le compran a la gente plátano, le compran a la gente coca. Entonces, una primera transgresión es ese cambio de visión cultural de la coca, de pasar de ser una planta importante en el simbolismo cultural, de pasar de ser alimento, a ser una planta proscrita, ilegal. Ahí hay una primera transgresión a un conocimiento de 8.000 años de historia sobre una planta que pasa de ser un bien común a una planta prohibida. Se empezó a formar el pueblito, el caserío, ¿no? Entonces conformamos la Junta Comunal. Entonces, la primera autoridad aquí en Charras fue la Junta Comunal. Todo era muy sano y así fue hasta que llegó la guerra. Es un primer hecho violento el abandono estatal. Después los campesinos nos han relatado cómo la imposición del orden social, las leyes que se imponían de parte de las FARC, consistieron en ellos también en una manera de humillación, en unas acciones de violencia en contra de su voluntad. La guerrilla empezó a entrar porque yo no conocía guerrilla. Desde el principio de los años 80 hasta finales de los años 90, pues de cierta manera el control lo tuvo las FARC en este territorio. Se reconocen también como violencia extrema es cuando llegan los paramilitares, y ahí hay una acción, digamos, desenfrenada de violencia, unos hechos de venganzas y de extrema brutalidad contra los campesinos que poblaban la trocha ganadera. En el 97 llegaron los paramilitares aquí a Charras. Se quedaron un día y una noche y luego se desaparecieron, pero se fueron para Mapiripán. Fue cuando allá hubo la masacre. Que esa vez venían del Urabá, la gente que venía del Urabá. Esa fue la primera vez que vimos a esa gente por aquí. Y de ahí en adelante empiezan a hacer presencia muy seguida y empiezan las masacres. La quema de Charrasquera fue un 31 de octubre del 2002. Íbamos a celebrar el Día de los Niños y teníamos gallina porque íbamos a hacer un arroz con pollo, la fiesta de los niños porque había hartos niños en ese entonces ahí. Y nos tocó fue salir corriendo. Cuando escuchamos fue un bala por todos los lados. Eso sonaba así. Este caserío como fue la guerrilla. Vea, por aquí nosotros, cuando se prendieron, la guerrilla corría por acá. Esto era bajitico. Aquí para ese portero era bajitico y nosotros mirábamos cómo corría la guerrilla. Así, atacar acá, porque los paramilitares estaban aquí. En el caserío, acá, ellos estaban acá. Cuando miramos fue salir una nubazón del caserío, quemado por completamente. Que íbamos a volver. Y la candela, eso, el plomeo era duro en Charrasquera. Nos tocó arrancar ahí para arriba. Hay un avión por encima, un avión grande, el marrano eso. Nos rodilla por encima bajitico, nos rodilla. Nosotros ahí para arriba, hágale pata. El gobierno no apareció. El gobierno no apareció nada. Sí apareció, pero por el aire seguro fotografiando, pero no
pero no hubo solución. Entonces era coordinado, era en coordinación. Y después uno miraba el ejército, miraba unos del ejército y otros de los paramilitares. Se miraba mezclado, 1 y 2 o 2 y 3, se miraban siempre entre los paramilitares. Lo único que quedó es la casa de la planta. No quedó más nada. Acá puede ver, acá no quedó sino escombros, nada más. Eso es lo que quedó de la guerra, nada. Pues ellos vinieron una tarde, las 3:30 vinieron. Ellos, los soldados, 40 soldados nos digo. Nosotros no sabíamos que era soldado, pensamos que era policía. No digo que policía jodía mucho a la gente por coca. Puro verde, una embarcación grande de que arrimaron. Yo no me asomé, yo estaba exprimiendo masita este mismo yuca para hacer guariñita. Venía ya listo, ya con fusil. Yo no salí corriendo porque ellos ya me miraron. Cuando ellos miran que uno sale corriendo y que los dispara uno, a todo el de miedo yo me quedé sentado. Yo me asusté entre mí, pero yo no mostré miedo. Posteriormente empiezan a observar cómo el cultivo de esa coca sí atrae una serie de grupos armados de distinta índole y quedan ellos en medio de una guerra. Pero ellos dicen que fue el mismo funcionario que hacía los cobros del caucho el que llegó y les dijo, bueno, siembren coca. En la época, en los años 80, cuando fue la masacre ahí en Puerto Nare, que vinieron por asuntos de conflictos entre gente de la coca que involucraron a los Carijona. Entonces allá llegó el ejército disfrazado y con lista en mano mató. Ya se metieron a la pieza a buscar de que armamento, tiro, que será casa de guerrilla. Mentira, una guerrilla que... Y donde guerrilla, aquí no hay guerrilla, nosotros decíamos, eso hubo feo, fue a tiro, a ese fusil. Parece maispira, uno se asustaron feo. Yo me asusté para qué, yo pensé que eso no se iba a arreglar nada. Pues mataron a la gente. Nosotros quedamos solitas, nomás ahí con mi papá. Los guerrilleros nos culpaban de que trabajamos con los paramilitares. Y los paramilitares decíamos que nos éramos guerrilleros por vivir en estas zonas. Por solo sospecha mataban a la gente. La relación entre el campesino y la tierra es una relación íntima, es una relación, hay un cordón umbilical. Y ese cordón umbilical fue afectado de manera grave a partir de esos hechos de violencia, especialmente con la presencia del paramilitarismo, la fuerza pública y las FARC en un combate por el control territorial. Sucedieron diferentes situaciones. Algunas familias decidieron abandonar esa tierra que les había abierto sus puertas en algún tiempo y decidieron marchar hacia San José del área urbana o marcharse hacia otros territorios del país. Y esto quedó desocupado. Cuando eso fue que ya se fue todo el mundo. Toda la gente agarró sus maleticas y casi todo lo más cogieron para abajo. Y salimos y como el ganado se agrupa en manada, todos hicimos así. Hasta que llegó la fumigación para acá y ese sí es que acabó con todo. Pienso que una planta domesticada por 8.000 años pues tiene un servicio y una importancia cultural que cuando se estigmatiza y se saca de ese contexto pues se pierde. Entonces tiene unos efectos yo creo que importantes sobre la salud,
la pérdida del consumo del calcio y de proteína, que antes lo proporcionaba en muy importante cantidad la coca. En estudios que han hecho se llega a decir que con 60 gramos de coca al día ya se tiene el consumo de calcio necesario. Ya sí. Uy, ese es el primero, bien las 5 de la mañana llegó ese avioneta. Uy, fumigó comida de nosotros. Fuimos a mirar, claro, olía ese veneno. Se murió todo, platanito, yuca, así, mata bonita, todo se secaron. Ese fue comenzando, ese para llorar, nosotros llorábamos sin comida, uno lleno de hijos y nada de plata para comprar remesa. No, eso es triste, señora. El gobierno juega mucho con indígenas. Casi cada 8 días venía avioneta bajitico con esa. Y aquí puede pasar unos 4 veces, pero bajitico ese chorro de agua. Ay, Dios mío, nosotros quedamos sin comida, nada de plata. Ay. 3 días no salga para allá, para la chagra. Uno con ganas de trabajar, limpiar, sembrar. Ellos dicen así. Y uno tiene que cumplir, obedecer. Hay también una pérdida en sentido cultural porque la coca para los pueblos andino-amazónicos es una planta sagrada y ritual. Hay algo que nosotros tenemos que aprender de los pueblos indígenas y es el sentido de la reciprocidad con la naturaleza. En Occidente nos enseñan que eso se puede sacar y que no hay nada que devolverle pues a la tierra y que eso no se agota. No, para los pueblos indígenas el equilibrio parte de esa relación con la naturaleza, entonces hay algo que retribuirle y la coca era como un medio de cambio y de diálogo con la naturaleza para poder, por ejemplo, en la casa, en la labor de caza, en la pesca, en la siembra del monte, negociar con los dueños espirituales de la naturaleza lo que se podía tomar sin agotar los recursos. ¿Qué más hicieron los campesinos? Los que están en San José, pues volvernos otra vez para acá, para sus fincas, y que nos van a matar, pues que nos maten, pero ya no corremos más. Ya no corremos más porque uno se cansa de correrle sin deberle uno nada a nadie, sin tener uno metido con ninguna organización que sea al margen de la ley. No, nada. Entonces uno se decide. Cuando volvimos, pues las casitas casi no se veían porque esto era lleno de rastrojo. Todo eso en las calles, por dentro de las casas, todo lleno de rastrojo. Y después vinimos a limpiar, cada uno, los dueñitos de la casa, a limpiar sus casitas para volver. A revivir. A revivir, claro. Hoy tenemos nuevos conflictos de tierra acá en nuestra región de la Ganadera. En todo este territorio tenemos, yo diría que una mezcla de figuras territoriales. Tenemos reserva de ley segunda del 59, tenemos parques nacionales, resguardos indígenas, reserva campesina y área titulable. Hoy los campesinos no saben en qué figura están. Están en un limbo jurídico que hoy no saben si son o no son dueños. La mayoría de los campesinos aquí llevan más de 40, 50 años viviendo. Y solamente después del proceso de paz, después del 2017, se les viene a decir que no pueden estar en el territorio. Hay que reconocer también que los campesinos de este territorio se acogieron a un programa de sustitución de cultivos. Programa que va a cuentagotas. Cuando ya el campesino arrancó la coca, entonces dijeron, usted no puede invertir allá, a usted no se le puede dar plata porque allá está en un resguardo, allá está en un tipo no sé qué. Pero no les dijeron eso antes de arrancar sus matas de coca. Cuando nos metimos en sustitución de cultivos era porque queríamos salirnos de eso. No queremos más eso, no queremos más eso. Pero el gobierno nos faltó. Aquí nos trataron de guerrilleros, de auxiliadores de la guerrilla, después de auxiliadores de los paramilitares.
después de todo eso, que eran auxiliadores y que le ayudaban al ejército. Ya hoy nos están mirando con otros ojos, como narcodeforestadores, a los campesinos. Realmente la comisión en su mandato tiene el principio de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al VIH que se han sufrido en el Guaviare. Y desde ese escenario hemos podido trasegar la trocha ganadera y recorrer los caseríos, las veredas como Charras, Charrasquera, Guanapalo, Cañomacula, Esmeralda, y poder conversar con ellos, poder hacer un ejercicio de escucha activa donde los campesinos en un entorno de confianza pueden conversar, pueden contar su dolor, pueden volver a encontrarse con el vecino y reconocer en el otro lo que ha sucedido. Por un lado, yo creo que el Estado y todo que quería era que el pobre campesino, el verdadero campesino, desocupara las tierras. ¿Para qué? Porque ya está pasando así. Mucho camino que entramos se aburrió porque ya no quedaron con nada de esto. Entonces le han vendido a gente que tiene muchísima plata. Y esa gente que ha hecho, esa gente lo que está haciendo es acabar el medio ambiente. Hay gente que ha comprado las tierras de los campesinos de verdad y han tumbado cantidad de montaña que no hemos tumbado nosotros los campesinos una vereda en 20, 30 años. No la hemos tumbado nosotros, no. Un terrateniente de esos, el año que menos tumban 400, 500 hectáreas. Nos señalan a nosotros de que en el Guaviare es deforestación, vacas y coca. Yo diría que no. Aquí habemos gente que producimos de otra manera, que trabajamos de otra manera y que venimos sosteniendo las familias de otra manera sin necesidad de tocar ni vacas ni narcotráfico. Que nosotros sembramos que día, ahí en ese rastro, todo la yuca se pudría, dañado. A veces, cuando uno está ahí en la chagra, a veces fumigan a uno mismo. A los niños les da diarrea, vómito. Hay distintos tipos de violencia. Hay unos hechos de violencia que son directos y que son evidentes y que hacen parte de toda esta historia de extractivismo en la Amazonía, que ha sido una visión que ha tenido nuestro Estado. La Amazonía ha sido vista no como país, sino como frontera. No ha estado allí el centro. Hemos heredado una visión, por ejemplo, en la que los ríos son vistos como barreras naturales. A uno le enseñaban aquí así, como este río separa, y no como, por ejemplo, centros de comunicación, centros de intercambio, centros culturales. Entonces yo siento que hay una violencia estructural que se centra en una diferencia, en el interés de imponer una visión cultural muy andina sobre el territorio de la Amazonía. Un ejemplo clarísimo de esta visión es que llegó primero el glifosato que el agua potable. Ahorita que va a venir la fumigación, todos estamos tristes ahorita. Ahora sí arrancan ellos, ahora sí quedamos limpio. Ni una papanela, nada, ni papanela queda allá. Entonces creo que esa visión de frontera hacia la región de la Amazonía es la que ha dado espacio a los extractivismos, a la transgresión de los derechos humanos. Creo que en ese profundo desconocimiento de nuestra riqueza como país hemos dado espacio a muchas transgresiones de los derechos de nuestros territorios y de los pueblos que sí los conocen y que los saben manejar. Bueno, aquí tenemos una historia desde la conquista de rechazo, de negación, de explotación de las comunidades indígenas. Entonces, siento que las dificultades que tienen distintos pueblos como que termina sumando a una serie de cosas que ya los colombianos quisiéramos como pasar la página y construir unas historias más esperanzadoras que solo es posible en un país en paz. Realmente los Carijona desde hace unos 6 años están dando muestras decididas de querer revitalizar su lengua, su cultura y fortalecer su organización. En ese sentido, han producido materiales pedagógicos que muestran su conocimiento del mundo, que muestra su voluntad de ser autores de su historia,
formular ellos mismos la historia que quieren presentar, pero realmente tenemos mucho que aprender de ellos, tenemos que entender como patrimonio esos logros adaptativos en el medio difícil. Sí, les recuerdo que la yuca brava, el principal alimento, es un veneno y ellos para sobrevivir y para florecer en la selva lo han domesticado, ¿no? Y ese es su principal alimento. Entonces tenemos mucho que aprender y hay algunos elementos desde la Constitución del 91 que ya los reconoce con sus derechos a ser pueblos diferentes. El campo no puede quedar sin campesinos. Dejaría de ser campo. En la esencia del campo son sus campesinos, sus moradores. Hoy ya hemos sufrido demasiado. Yo creo que el gobierno ahí debe pensar como con cabeza fría y mirar el campo. No destruir el campo, sino mirar el campo. Como que no encuentran la manera de irnos sacando todos los días más, y es que eso es lo que quiere el Estado, sacarnos a nosotros de acá. Sino que porque como la gente está apegada siempre a tantos años que lleva uno acá y todo, uno le da siempre berraquera irse, pero forma de que esto estuviera solo ya la ha habido. Aún después de los desplazamientos, las masacres que han habido acá, persisten y siguen viviendo acá en el territorio porque no quieren abandonar sus tierras. Desde que llegaron, la visión y la misión de ellos es permanecer en este territorio. Y hemos regresado porque aquí tenemos un proyecto de vida establecido. Pero el campesino olvide que no va a abandonar los terrenos. Si no abandonamos cuando verdaderamente había violencia, ahorita mucho menos. Por lo menos que no nos hemos dejado sacar. Es porque nosotros queremos nuestro pedacito de tierra y nosotros no queremos irnos para una ciudad. Nosotros queremos estar acá. Y no vendemos, nosotros no nos salimos así por así.